Muy buenas tardes. Bienvenido en esta nueva lección en la cual vamos a estudiar cómo expresar sentimientos con los verbos de emoción. Primero, expresión de sentimientos más sustantivo un nombre, يعني اسم. Verbos de emoción más sustantivo. Tenemos me gusta o me gustan, me encanta o me encantan, me entusiasma o me entusiasman, me fastidia o me fastidian, me pone o me ponen triste, me pone o me ponen de mal humor, me avergüenza o me avergüenzan, me alegra o me alegran, me molesta o me molestan, y me duele o me duelen, y hay otros verbos de emoción. Más sustantivo, singular o plural. Bueno, vamos a tomar un ejemplo para entender la función de los verbos de emoción. Bueno, Internet gusta a Juan. Internet تعجب Juan. Internet sujeto. Gusta verbo. A Juan complemento directo. Bueno, comenzamos con a Juan. Le gusta Internet. Juan تعجبه Internet. الهاء تعجبه تعود على لي gusta يعني تعجبه هي le gusta. Le es un complemento indirecto y en même temps es el sujeto que expresa la emoción. يعني هو منه un complément indirect, منه un sujet qui exprime l'émotion, يعني le sujet اللي يعبر على الشعور. يعني هو هذا السوجي راهو يعبر لنا باللي الانترنت تعجبه. Gusta es un verbo y Internet es el sujeto. Bueno, estos verbos se llaman verbos de construcción invertida أو أفعال ذات بناء عكسي. يعني دايما يكون الفاعل تاع la phrase يكون دايما مور le verbe. Tenemos a mí, me, a ti, te, a él, ella o usted, le, a nosotros, nos, a vosotros, os, y a ellos, ellas, ustedes, les. Estos se llaman pronombres personales complementos indirectos. Gusta el fútbol. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta el fútbol. A ti te gusta, a él, ella, usted le gusta, a nosotros nos gusta, os gusta y les gusta. Gustan las flores. Es decir, a mí me gustan, te gustan, le gustan, nos, os, les gustan las flores. Bueno, esto es el complemento indirecto y el sujeto que expresa la emoción. يعني منه complément indirect, منه le sujet il exprime l'émotion, يعني le sujet اللي يعبر على الشعور. Gusta y gustan
verbo, y el fútbol y las flores son el sujeto. إذا كان عندنا el sujeto sustantivo singular يعني اسم مفرد. هنا el verbo se conjuga con la tercera persona del singular يعني él ولا ella يعني على حسب le sujet. وإذا كان el sujeto sustantivo plural يعني اسم جمع el verbo se conjuga con la tercera persona del plural ellos ولا ellas. يجي دايما يا gusta ولا gusta. A mí me fascina el Palacio de la Alhambra. Aquí el verbo fascinar. هنا جا me fascina. ¿Por qué? Porque el palacio, tenemos el palacio, un sustantivo singular. A ti te fastidian las partidas de fútbol. هنا جات te fastidian. مع ellas las partidas. Sustantivo plural. Expresar sentimientos más infinitivo. Los verbos de emoción más modo infinitivo. Tenemos me gusta, me encanta, me entusiasma, me fastidia, me pone triste, me pone de mal humor, me avergüenza, me alegra, me molesta y me duele. Más el modo infinitivo. Bueno, هنا راكم تروماركو بلي عندنا غير me gusta, me encanta, etc. ما درناش me gusta, me encanta. me gusta, me encanta, me entusiasma, etc. هذوك يندارو غير مع الاسم كيكون pluriel. Quand il s'agit de verbe يعني عندما يتعلق الأمر بالفعل ما يهمنيش إذا كان هنا فعل ولا زوج ولا ثلاثة ولا أكثر. يعني يقعد دايما هنا في me gusta, me encanta دايما con la tercera persona del singular. Usamos el infinitivo si el sujeto expresa el sentimiento para sí mismo. يعني نستعمل le mode infinitif quand le sujet qui exprime le sentiment il l'exprime pour soi-même. يعني كيكون le sujet يعبر على الشعور اللي هو. Por ejemplo, me encanta viajar por el mundo. يعني يعجبني كثيرا السفر عبر العالم. هنا tenemos un solo sujeto. Mais c'est pour ça درنا el modo infinitivo. Nos fastidiaba asistir a las reuniones. كان يزعجنا حضور الاجتماعات. Aquí también tenemos un solo sujeto que es nosotros. Bueno, expresar sentimientos más que más modo subjuntivo. Verbos de emoción más que más subjuntivo. Tenemos me gusta, los verbos de emoción más que más modo subjuntivo. Usamos el subjuntivo si el sujeto expresa emoción sobre el comportamiento de otra persona o cosa o otras personas o cosas. يعني نستعمل le mode subjonctif إذا كان le sujet تاعنا يعبر على الشعور تاعو بالنسبة لتصرف شخص آخر. Es decir, para expresar sentimientos con el subjuntivo debemos tener. يعني الشرط اللي لازم يكون عندنا باش نستعملو المودو subjuntivo. Bueno, tenemos el sujeto 1 que expresa la emoción. يعني le sujet اللي يعبر على الشعور. Sujet numéro 1. Por ejemplo, me gusta, me.
اللي هو يعبر أمي ولا يو يعبر على يو. من بعد عندنا كي. من بعد عندنا el sujeto número 2 diferente. عندنا هنايا تو c'est-à-dire le sujet اللي يجي موركي لازم يكون différent على le premier sujet اللي هو مي. هنا عندنا مي وهنا عندنا تو. هنايا نقدروا نستعملوا المودو subjuntivo. Tú, por ejemplo, el verbo hablar en el presente de subjuntivo y español. Y tenemos me gusta que tú hables español. يعني يعجبني أنك تتكلم الإسبانية. ماذا يعجبني؟ يعجبني تصرفك. ما هو تصرفك؟ هو أنك تتكلم الإسبانية. Si el verbo de emoción está en presente de indicativo, pretérito perfecto o en futuro, el verbo después de que se pone en presente de subjuntivo. يعني إذا كان عندي el verbo de emoción يكون conjugué في el presente de indicativo ولا في el futuro ولا في el pretérito perfecto. El verbo después de que يعني el verbo اللي يجي مور كي يجي في el presente de subjuntivo. Vamos a ver el ejemplo. A mí me gusta que tú tocar la guitarra. Aquí el verbo tocar está en el modo infinitivo. على هذا الموضوع infinitivo بنشوفوا les changements اللي راهم رايحين يصراو. طيب تبعوا معايا هنايا. هنا عندنا امي مي غوستا. مي غوستا راهو في البريسنتي دي انديكاتيفو. يقدر يكون مي غوستارا في الفوتور ويقدر يكون مي ا غوستادو في البريتيريتو بيرفكتو. يعني نقدر نقول امي me gusta, a mí me gustará ولا a mí me ha gustado que tú. El verbo اللي يجي مور كي إذا كان el verbo de emoción في واحد من هادو ثلاثة أزمنة، يعني إذا كان في البريسنت دي إنديكاتيفو ولا في الفوتورو ولا في البريتيريتو بيرفكتو، هذا الفيرب اللي يجي مور كي يتحول للبريسنت دي سوبجونتيفو. يعني تعطينا a mí me gusta que tú toques la guitarra ولا a mí me gustará que tú toques la guitarra ولا a mí me ha gustado que tú toques la guitarra. يعني في هذه الحالات الفيربو اللي يجي مور كي يروح في البريسنتي دي سوبجونتيفو. Si el verbo de emoción está en el pasado o en potencial, el verbo después de que se pone en el pretérito imperfecto de subjuntivo. يعني إذا كان عندي el verbo de emoción في el pretérito imperfecto de indicativo ولا يكون في el pretérito indefinido ولا يكون في el pluscuamperfecto ولا يكون في el potencial، el verbo después de que يعني le verbe اللي يجي مور كي يجي في el pretérito imperfecto de subjuntivo. A la profe le molestaba que nosotros hacer ruido. Aquí tenemos el verbo hacer en infinitivo y tenemos el verbo de emoción molestar en el pretérito imperfecto de indicativo. إذا كان عندي هنايا el verbo de emoción يكون في el pretérito imperfecto de indicativo ولا يكون في البريتيريتو indefinido le molestó ولا يكون le había molestado pluscuamperfecto ولا يكون le molestaría en potencial. يعني إذا كان el verbo de emoción
في البريتيريتو imperfecto de indicativo ولا في البريتيريتو indefinido ولا في البلوس كوامبرفكتو ولا في البوتنسيال el verbo después de que يعني el verbo hacer اللي راهو مور كي يتحول للبريتيريتو imperfecto de subjuntivo. Bueno, la lección está terminada. Yo espero que esté muy clara y os digo hasta la próxima lección. Muchas gracias. Suscríbete en nuestra página en YouTube y activa el timbre para recibir las nuevas lecciones. No olvides de compartir los vídeos en los grupos y páginas para beneficiar a todos. Únete a nuestro grupo en Facebook para recibir lecciones y poner preguntas.